Hola chicos, feliz Navidad y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer galletas navideñas, vamos a hacer galletas de jengibre navideñas y es la primera vez que lo voy a hacer yo sola, a ver cómo sale, espero que estén buenas y vamos a empezar. Tengo por aquí todas las cosas que necesitamos para hacer las galletas. Voy a usar una receta de internet y yo no he cocinado aquí mucho sola. Y mirad, tengo por aquí las cositas, todo. Tengo por aquí un bol con mantequilla que tiene que ser en temperatura ambiente, harina que la tengo aquí, azúcar, en la receta que he cogido pone azúcar moreno pero yo voy a usar azúcar normal. Tengo por aquí levadura, canela molida, jengibre, tenemos también clavo en grano que en la receta pone clavo molido pero yo no lo tengo molido, así que tengo esto que lo voy a moler aquí. Luego necesitamos un huevo grande, miel y ya está. Y luego yo tengo por aquí chocolate que lo derretiré para decorar las galletas porque no tengo colores para decorarlas. Entonces lo voy a hacer con chocolate si las decoro, que para eso también tengo esto. Y tengo también las figuritas. Tengo por aquí una estrella, tengo esto, que no sé si es muy navideño, pero bueno. Tengo el arbolito este de Navidad que es pequeño, un ángel de Navidad en grande y un muñequito este de jengibre. Y por aquí una taza para medir la cantidad de yeso, por ahí los bol para mezclar. Y por aquí tengo otro bol para mezclar y una batidora de esta. Así que pues nada, vamos a empezar a hacer las galletitas. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar la harina, que está aquí, con el jengibre, la canela, el clavo y la levadura. Y luego aparte tenemos que batir la mantequilla con el azúcar. Entonces voy a hacer la mezcla esta de la harina con jengibre y todo eso. Luego aparte hago la de la mantequilla con el azúcar. Y luego hay que mezclarlo todo. Así que nada, vamos a hacer todo eso ya. Yo de verdad no sé cómo me va a salir esto. Espero que salga rico, por favor. Vale, vamos a empezar con la harina. Son 4 tazas de harina. Así que voy a medirlo aquí en esta taza. Vamos a poner por aquí la harina. ¡Oh! Se ha vertido todo. Vale, ya tenemos por aquí la harina. Ahora hay que echarle jengibre, que es una cucharadita de jengibre. Yo he cogido esta cuchara de aquí. No sé si una cucharadita así estará bien o es poco. Voy a ponerle eso. De canela pone 2 cucharaditas, pero yo le voy a echar menos porque a mí la canela no me gusta mucho. Y no quiero liarla porque a mí los postres de canela es que nunca me han gustado. No, es que no me gusta mucho la canela, no sé si yo espero que me guste la galleta. Pone 2 cucharaditas, pero yo le voy a echar muy poco. Vale, voy a echar solo esto. No le voy a echar ni una cucharadita. Solo para que le dé un poco de sabor, que yo creo que ni le va a dar porque le he hecho muy poco. Vale, ahora le voy a echar el clavo este, que ya lo tengo por aquí preparado. No sé si lo veis ahí. El clavo pone que le echamos un cuarto, pero yo le voy a echar solo 3 de esto, porque si no va a ser mucho, creo yo. Lo voy a moler yo aquí porque no tengo molido. Y pues nada, chicos, dejadme en los comentarios qué tal vuestra fiesta, vuestra Navidad, qué os han regalado. La verdad es que nunca había hecho galletitas navideñas y esta Navidad me hacía mucha ilusión hacerlas, así que aquí estamos haciéndolas. Vale, ya tengo esto molido, no sé si lo he molido muy bien. Bueno, es que no sé si está bien molido, no quiero liarla. Así va las cantidades. Vale, ya le hemos echado todas las especias. Falta la levadura, que es una cucharada. Vamos a echarle la levadura y la mezcla ya estaría. Vale, listo. Ahora vamos a mezclar bien todo esto y ahora hacemos la mezcla de la mantequilla. Bueno, si vierais la cocina ya, o sea, ni he empezado a hacer la receta. Bueno, es que nada más empezar ya he ensuciado el mostrador, ¿eh? Vale, vamos a dejar esto aparte porque esto se añade al final. Ahora vamos a batir la mantequilla con el azúcar. La mantequilla tiene que estar en ambiente, en temperatura ambiente. Es una taza de mantequilla. Vale, ya he puesto por aquí la mantequilla, no sé si me he pasado, esto es una taza, creo que es un poco más de una taza, ¿no? Puede ser, no lo sé. Voy a pasar la mantequilla aquí y vamos a empezar la mezcla. Vale, ahora de azúcar es una taza, así que voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí el azúcar en la misma taza y vamos a mezclarlo con la mantequilla. Listo, vamos a poner el azúcar. Vamos a mezclar esto. Ahí lo veis bien. A ver qué tal. Creo que esto no va a salir bien. Se está quedando todo pegado aquí, mirad. Yo creo que esto es mejor con las manos, ¿no? Ahora sí que se
se puede mezclar bien y mirar cómo ha quedado. O sea, lo he mezclado con los dedos porque aquí con esto era un poco difícil al principio. Vale, la miel es media taza de miel. Sí, la miel es media taza de miel, claro que sí. La miel es de una taza. Odio la miel. También una cosa que no me gusta a mí es la miel. No me gusta mucho en las postres y eso, la miel no. Así que creo que le voy a echar menos. Vale, voy a abrir ahora este bote. No puedo abrirlo. Vale, chicos, tengo un pequeño problema y es que no puedo abrir el bote de la miel. O sea, hay que mirar la miel que le he echado. Es que no tengo más. O sea, sí tengo, pero no soy capaz de abrir. Se voy a intentarlo otra. ¡Oh! Vale. Pues sí que tenemos miel. Voy a echar un poco a ojo porque no sé cuánto echarle. Mirad. Está súper dura. Es un bloque de hielo parece. Vale, es la miel y el huevo, así que vamos a ponerle ya el huevo. Perfecto, no se me ha caído nada. Vale, mezclamos ahora el huevo con la miel y la mantequilla y el azúcar. Hay un trozo de la miel del bote que no era capaz de abrir y he abierto, por fin. Vale, ya tenemos aquí la mezcla con la miel y el huevo. Ahora hay que echarle la harina con las especias ya puestas, o sea, con las especias ya mezcladas aquí. Ya está más o menos, ¿eh? Ya tiene más forma. He hecho la masa. Chicos, ya no se queda pegada. Huele muy bien la masa, ¿eh? Voy a poner papel film. Hay que dejarlo mínimo 2 horas en un sitio frío. En plan, que no sea... En un sitio que sea fresquito, no en la nevera. Y mínimo 2 horas y máximo 6, creo. 6 horas. Lo voy a dejar 2 horas, más o menos. O un poco más de 2 horas. Bueno chicos, ya han pasado 2 horas y media más o menos así. No sé si 2 horas y media, 2 horas y cuarto más o menos. Y ya tenemos por aquí la masa, que yo creo que queda bastante bien, mirad. Le voy a quitar ya el papel y vamos a empezar a hacer las figuritas. Vale, tengo por aquí esto y más harina que lo voy a esparcir por aquí para que no se pegue la masa. Vamos a empezar. No sé si se ha quedado muy dura, yo creo que está bien. ¿Sabéis que tiene como los trocitos del clavo que se han quedado grandes? Creo que más o menos está quedando más o menos bien y espero que esté bien, aunque por aquí está como agrietada, pero no sé si es así. Yo creo que tampoco está tan mal. No sé, vamos a ver. Vale, ya tengo por aquí las figuritas. Primera figurita hecha, qué guay. Vale, primera tanda hecha. Me ha sobrado masa, así que haremos más galletitas. Pero de momento han salido muchísimas y van a salir todavía más porque mirad la masa que queda. Así que nada, voy a meter estas al horno y a ver cómo salen. Hay que estar unos 6-8 minutos a 180 grados si no me equivoco. Espero que estén ricas porque como haya hecho aquí un montón y no estén buenas, pues no sé qué voy a hacer. Mirad cómo han quedado. Bueno, o sea, están bastante doraditas. Mirad qué guays, así es como han quedado las primeras tandas de galletas. Me hace mucha ilusión porque son mis primeras galletas. Voy a poner al horno esta tanda, que es la segunda, y yo solo he dado para 2 tandas, pero he dado para muchísimas galletas. Así que voy a ponerla al horno, pero me ha gustado mucho cómo han quedado y espero que estén buenas. Cuando las pruebe os lo enseño.
Vale chicos, ya tenemos por aquí las galletas. Aquí está con las decoradas de chocolate y aquí están sin chocolate, sin decorar ni nada. Yo no tenía pensado decorarlas, pero vino mi madre por la noche ya, cuando ya las había terminado, y nos pusimos a decorarlas, pero empecé con color porque no teníamos, la hemos puesto con chocolate. Tienen una pintaza y huelen súper bien, de verdad, o sea, tienen un olor súper rico. Vale, voy a probar esta con chocolate, voy a probar estas dos. Bueno, el chocolate que hemos usado es chocolate con leche o chocolate blanco. Tiene un toquecito de canela y jengibre y me gusta el toquecito que le da canela. No sabe mucho porque le eché poquito, pero las galletas están muy ricas de sabor, huelen súper bien, tienen muy buena pinta y están crujientes. Vale, ahora probar la que no tiene chocolate ni nada, también riquísima. O sea, con chocolate está buena y sin chocolate igual. No sé, me ha salido súper bien. Es que yo, en mis primeras galletas me ha salido así de buena, de verdad. Me encantan. Vamos, esta receta ya la voy a hacer otros años porque de verdad, no sé, buenísima. Y pues nada chicos, me despido ya. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscribiros, comentad, compartir el vídeo. Feliz Navidad a todos, felices fiestas y nos vemos en el próximo. Adiós.